¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo, y a todos los amigos en Notiva. Cuéntenos, ¿qué impresión le da esa fotografía? Yo creo que, en primer lugar, entender el ciclo que se ha abierto con la llegada de Petro al poder. Ojo que es un ciclo bastante también de incertidumbre, pero no de posibilidades, ¿no? Y las posibilidades tienen que ver definitivamente para que avance más que la agenda programática o las intenciones políticas partidarias del bloque de pacto histórico y del pueblo de Petro, para que avance realmente una gobernabilidad en Colombia. Se necesita, pues, este llamado que ha hecho el presidente electo Petro de un acuerdo nacional, de una inclusión de todos, y lo primero que ha hecho él es, pues, convocar a lo que va a ser la oposición. Ojo que no solamente la oposición debe estar en el Parlamento, sino la oposición, pues, que también están en varios espacios políticos y de poder en Colombia, como las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y la propia Fiscalía de la Nación allá, ¿no? Entonces estamos ante un encuentro de dos líderes. Como usted bien lo ha calificado, es el líder de la derecha militarista, de la derecha más dura en Colombia, pero como usted también lo ha podido ver seguro en algunas entrevistas posteriores de este encuentro entre Petro y Uribe, un hombre bastante alturado, ¿no?, para el momento que vive Colombia, ¿no? Así es. Justamente, ¿no?, puede llamarle la atención a muchos, mientras aquí en el Perú los políticos no aprenden, digamos, a reaccionar frente a los contextos. Keiko Fujimori, por ejemplo, en 2016, en 2021 calificaba de fraude el proceso o los procesos donde había perdido. La situación ahora es diferente en Colombia. Cierto, ¿no? Y la situación es diferente, pero la situación en Colombia siempre ha sido bastante problemática, ¿no? Anteriormente conversamos también en el programa respecto a la crisis que se ha generado con una derecha muy dura en estos últimos 30 años, pero en realidad el tema político de Colombia hay que remontarnos, pues, hasta más o menos la década de los 40, ¿no?, en el momento en que se asesinó un candidato del Partido Liberal, el señor Jorge Gaitán, en el 48, y a partir de ahí, pues, que fue un político liberal, a partir de ahí ha habido un conflicto interno grave, ¿no?, una más conservadora y una más progresista. Entonces, en ese escenario de conflicto que se ha agudizado en los últimos 30 años, con el reconocimiento de la guerra interna entre la guerrilla y, por el otro lado, los sectores militaristas con apoyo del gobierno de los Estados Unidos y el narcotráfico, se ha sumado, pues, el tema de los espacios paramilitares, de los elementos paramilitares. Entonces, esta dinámica es tan compleja. En ese contexto, ¿Petro va a tener que hacer una hoja de ruta? Petro ya ha planteado que los desafíos superan el propio proyecto del pacto histórico, entendiendo el proyecto del pacto histórico como izquierda, pero lo que supera el reto histórico del pacto histórico es convocar realmente para que dentro del cauce constitucional, primera vez hay un presidente de izquierda con una agenda pro y todo, pero también hay un país dividido. Ojo que Petro le gana en la segunda vuelta a Tocayo Hernández por solamente 3%. Va a ser la hoja de ruta de Ollanta, digamos, claro, así. Una hoja de ruta, en primer lugar, política, ¿no?, para llegar a consensos propios, ¿no?, propios de la propuesta del gobierno, pero dentro del cauce constitucional. Entonces, primero es el desafío político que tiene Petro, ¿no? Eso es ¿Le va a dar su espacio también a Álvaro Uribe en el gobierno, o no necesariamente? Yo creo que es la propuesta de Petro el día que ganó las elecciones, el discurso y los posteriores días, ha sido, pues, la convocatoria de un gran acuerdo nacional sobre la base de los acuerdos de paz. Hace un par de días ya las autoridades en Colombia han hecho públicas las nuevas cifras de los muertos, de casi alrededor de 500.000 de muertos que suscitó el conflicto interno en los últimos 30 años. Pues, ¿le va a dar su espacio a Álvaro Uribe? Claro que sí. No esta conversación que ha sido muy pública y el propio Uribe ha declarado de que inclusive que no se vayan de Colombia. De hecho, no tenemos que construir nuestro país, ¿no? Sí. No se vayan. Y con alegría, y lo hizo con esperanza, ¿no? Pues es un tipo bastante peculiar, jocoso, ¿no? Yo creo que, claro que sí, creo que
la pérdida de puentes hacia la oposición y en particular al urinismo va a ser importante para darle un espacio constitucional a la gobernabilidad que está planteando Petro. Muy bien, quería también conversar con usted sobre lo que está pasando en Ecuador, donde la situación también es delicada, la violencia, los indígenas, etcétera, etcétera, han estado a punto de sacar de la jefatura del Estado al señor Lasso, pero aparentemente el Congreso, bueno, en una votación logró que él se mantuviera en el cargo, ha salido Lasso a decir que está controlando todo, etcétera. Pero luego de la pausa, si le parece, Beto, un análisis de su parte sobre la situación ecuatoriana, ¿le parece? Correcto, correcto. Regresamos entonces en unos momentos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Beto Vega justamente sobre el tema del análisis internacional, ya nos ha contado sus impresiones en relación con lo que está sucediendo en Colombia y ahora el planteamiento es Ecuador. ¿Podría usted sintetizar para los televidentes de Pulso Informativo cuál es el problema en Ecuador que motiva la violencia e incluso por ahí hubo la idea de sacar al presidente Lasso de la jefatura del Estado? Claro. El tema en Ecuador también tiene ribetes peculiares, ¿no? Ribetes peculiares, ¿por qué? Porque desde que el movimiento indígena, ¿no?, que está agrupado en la Confederación Nacional de Nacionalidades, el CONE, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, el FENACON, ¿no?, y otras organizaciones indígenas más, han tenido un protagonismo en estos últimos 20 años alrededor, pero uno de los momentos primordiales de la consolidación de este espacio ha sido en la confrontación con el gobierno de Lenín Moreno, de hace más o menos 2 años, en el 2019, en octubre del 2019, fue una jornada también tremenda del movimiento indígena, mucho más articulado, ¿no? Pero ahora el movimiento indígena no solamente lo hemos visto en las calles, y en estos últimos días, hoy día se está cumpliendo 18 días de paro indefinido convocado por estas organizaciones indígenas sociales, ¿no?, que han tenido un correlato a nivel ya nacional, pero el movimiento indígena también está representado en el Parlamento. Pachacuti, que es una fuerza política que representa de alguna manera estos sectores, tiene alrededor de 27 asientos en la Asamblea Nacional. Ojo. Nada menos. Entonces, nada menos que 27 asientos. Y ojo, ellos se han abstenido y algunos han votado en contra del proceso de institución del Lasso, ¿no?, que es la convocatoria al artículo 130, ¿no?, donde es la muerte cruzada. O sea, por un tema de conmoción política y social, el presidente y el Congreso se disuelven, ¿no? Pero bueno, entonces, este movimiento indígena ha tenido un protagonismo. ¿Qué cosa reclaman para ese protagonismo? ¿Qué cosa reclaman los indígenas en Ecuador? ¿Qué cosa quieren? ¿Qué cosa es lo que están exigiendo al Estado? Ellos, en primer lugar, han planteado una plataforma desde el día 24 de mayo, una plataforma reivindicativa, la reducción y también
el alta a los precios de los combustibles, un alivio económico para más de 4 millones de familias que tienen problemas de negociación de sus deudas en el sistema financiero, precios justos para los productos del campo, ¿no? Respecto a los derechos colectivos de los campesinos, ¿no? Moratoria también para el tema de la privatización en los sectores estratégicos del patrimonio de los ecuatorianos, ¿no? Salud, educación, etcétera, etcétera. Una plataforma bastante amplia que parte desde el lado indígena campesino, pero que también asumen reivindicaciones sociales y políticas para toda la ciudadanía del Ecuador, ¿no? Pero es el movimiento indígena el que ha propiciado esto. Han planteado esto a pesar de que ellos no permitieron, ojo, Pachacuti y estas centrales indígenas no respaldaron la candidatura de izquierda que era de la Revolución Democrática del expresidente Correa, y ayudaron que en la segunda vuelta ganara Lasso. Ojo también ahí. Entonces, ese es el desafío que tiene el movimiento indígena ahora, que esté en las calles, pero que también esté en el Parlamento para encontrar una vía de solución a la convulsión social que se ha generado en estos últimos días. Ahora, Lasso también tiene todo una estratagema bastante peculiar, ¿no? Antes del proceso de la votación en la Asamblea Nacional dijo que no había problemas de convulsión social, que era una crisis que se estaba manejando, pero ahora está decretando estados de sitio justamente por convulsión social, ¿no? Entonces hay un discurso o hay un doble discurso ahí de que, a diferencia de octubre del 2019, muchos de los espacios de los que respaldan al presidente Lasso también están por la vía del diálogo. Muy bien, ¿no? Entonces, en otras palabras, la situación en Ecuador sigue siendo latente en cuanto al tema de violencia. Le agradecemos, Beto, estamos en contacto para luego seguir conversando. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Roberto. Muchas gracias a Beto Vega.